Va. Mari, Mari, Peñi, Ricardo, Marito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? parece que sí. Bueno, Sí, señor. me Acá alegra en San mucho. Martín de los Andes. Y bueno, Bien. iniciando la temporada de esquí ¡Ja! en Chapelco ¿Te vas a y en el esquiar? nuevo centro de esquí, en el centro de esquí del Lago Hermoso. ¿Eh? ¿Hay centro de esquí en Lago Hermoso? Mirá, Sí, señor, se abrió un centro de esquí nuevo, no es parque de nieve, es centro de esquí. toma. Sí, sí, sí. Viejo, déjame Sí, señor. mandar unos saluditos antes. Como estamos Dale. acostumbrando que bueno, Me viene. contagiaste, ¿eh? Sí, sí. Yo quiero saludar a la gente de Plotier. Ahí está la Gise Catalán. Después quiero ir un poquito para el lado de Chipoletti, saludar al Hugo, a la Coqui y a Mariana, a la Osita y a la Uquita, eh, que bueno, es un gran maestro, compañeros de la gira de la Tierra. Así que bueno, pará, y también a la gente de Aucapán, que estuvimos en enero y que habían tenido algún inconveniente con las quemas. Así que bueno, ojalá que esté bien la gente de Aucapán. Nombraste a Uquita y Ujú. nombraste a Ucapán. Sí. Auca Ujú. significa bravío, Sí. indómito, Auca. Auquita es un diminutivo. Ujú. Y Aucapán, Pan es el apócope de Pangui, el puma. Mirá, Aucapán es el puma bravío, mirá. comunidad mapuche, Ujú. acá nomás cercana a Junín de los Andes, ¿no? Maravillosa comunidad mapuche. Y bueno, hablando de comunidades mapuches, un gran saludo a don Toledo y a Leticia. Ya me estás contagiando con los saludos, ¿eh? Eso, especial, ¿eh? Tenemos que Es ser tempranito. educados, viejo. Seamos educados. No perdamos esas costumbres. Pero sí, no, somos aucas. Sí, lo somos. Bueno, como la vez pasada, vamos Sí. a seguir un rato en el Chubut. Ay, ¿historia de bandoleros, de gente así turbia también? ¿O? No, 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 bueno, también sí, pero Bueno, bueno, al final, sí, si vos sí, decís, sí, no vamos. tanto, bah, pero es fantástico. A ver, nos vamos a Camarones, Me gusta ese nombre. hermosísimo pueblo del sur del Chubut, hermosísimo, en la costa, Qué lindo. No conozco. Ojalá, bellísimo. ojalá que lo Hoy escuchen y tiene que. 1.600 habitantes. Escuchá, viejo. Ojalá que nos escuchen y que nos inviten. Ya que estamos hablando de camarones y yo no conozco. ¿Qué les cuesta? Oh, Perdón que interrumpa. ¿Cuántos habitantes? no, ¿Cuántos somos en mil Camarones? seiscientos, mil Tomá, seiscientos. hermoso, una escala Ahí ideal. he comido hablando de gastronomía, he comido los pulpos más ricos Uh, que he comido en mi vida. Puerto, pequeño puerto, una bahía enorme, azul, como un bostezo geográfico, y las costas ligeramente acantiladas que cierran la bahía, y el pueblo que baja el nivel hasta llegar a la bahía. Y en el puerto, pequeño puerto, el histórico almacén de ramos generales Raval. Y muy mirá. cerca de él, lo que es el epicentro de la costanera, una torrecita hecha en piedra a propósito, como monumento a los españoles que llegaron a esa zona. Pues bien, los españoles que llegaron a esa zona, sí, los españoles que llegaron a esa zona. Mm, ¿Qué españoles llegaron a esa zona? Uy, acá hay sorpresas. El 21 de septiembre del año 1900, perdón, 1534, 21 de septiembre, mirá, 1534, dos naves zarpan del puerto de Sanlúcar de Barrameda. La Madre de Dios, a cargo de Simón de Alcazaba y Sotomayor, y la nave San Pedro,
a cargo de la San Pedro Alfonso Rodríguez. No era Alfonso Rodríguez. Bueno, parte. ¿Qué había pasado? Había pasado que Carlos V, el rey, había decidido que eh, Simón de Alcazaba y Sotomayor podía llegar a ser el concesionario de la Patagonia. 1534, que era llamado por Carlos V la gran provincia de Nueva León, y le había encargado, para formalizar esa propiedad de algún modo, fundar en menos de un año y medio de la partida de las naves de España un pueblo que fuera la capital de esa provincia de Nueva León. Y ya fueron las naves, la San Pedro y la Madre de Dios. Rodrigo Martínez era el capitán, que no me acordaba, de la San Pedro. 250 hombres, fundar un pueblo que fuera la capital. Bueno, primero navegan toda la costa sudamericana con la idea de fundarlo en la zona del Estrecho de Magallanes. Claro, Magallanes había pasado por ahí Claro, en el 1520. ahí nomás. Después de eso, el fracaso de la expedición de Fray García Jofré de Loaiza, Ujú. un desastre. 6 años más tarde, de Magallanes, y tardaron 9 años en organizar, después de estos fracasos, la expedición de Simón de Alcazaba y Sotomayor. Bueno, en el estrecho, temporales horribles, las naves van para cualquier lado, se desencuentran la San Pedro y la Madre de Dios. Las tripulaciones empiezan a sublevarse y deciden no crear ahí el pueblo ni desembarcar ahí, sino que, y acá hay una curiosidad, y esto está escrito en la crónica del cronista. El cronista se llamaba Alonso Veedor, que era el escribano del rey. Si la quieren leer entera, yo tuve el placer de hacerla desclasificar en la Biblioteca Nacional. Se titula Lo que ocurrió con la armada de Simón de Alcazaba. Bueno, ahí aparece que había un dato de un lugar ideal para desembarcar y recalar, que quedaba un poco más al norte del estrecho de Magallanes, más bien, que lo llamaban Caleta Hornos. Caleta Hornos, actual territorio del Chubut, claro. A 40 kilómetros de Camarones, claro, ahí no había nada, año 1535. Pero claro, Que era, por el cronista dice que tenían la certeza de que era abundante en pesca, caza, agua dulce y algo de leña. Pues bien, allá se dirigen las naves y llegan. Llegan en febrero de 1535 a esta caleta, Caleta Hornos. Muy curioso el nombre, mm, Caleta Hornos. Alonso Vedor en la crónica indica que era un lugar apropiado que habían encontrado ya los holandeses. Primera curiosidad, ¿qué holandeses navegaron esta zona antes del 1540? Yo no encontré ninguno. Hornos, Caleta Hornos. Claro, hornos no hay por ningún horno
digamos, los navegantes holandeses que tenían misiones comerciales eran esponsoreados por un puerto holandés llamado Horn. De ahí Caleta Hornos. El Cabo de Hornos era el Cabo de Horn, porque sponsoreó la expedición de 1616 de Jacob Lemer y Judon. Bueno, Caleta Hornos. Y ahí descienden en febrero de 1535. Imagínense la absoluta soledad de la Patagonia. 250 hombres se proponen armar un poblado. Pues bien, yo estuve ahí, en el año 2003. Lo que queda, restos en ángulo recto de lo que fueron algunos muros hechos con la piedra arcillosa de los acantilados. Pues bien, allí empezó a construirse esto. Incluso armaron una capilla con las lonas, el techo era de las lonas y los velámenes de la nave, de las naves. Y allí, el 9 de marzo de 1535, se funda oficialmente el pueblo de Nueva León, con todas las de la ley. El Alonso Vedor, además de ser el cronista, era el escribano del rey. Él arma la escritura, o sea, con todas las de la ley se funda un pueblo que se llamó Nueva León. Se hizo misa, no, todo. O sea que fue el primer pueblo fundado en lo que hoy es la Argentina. Sí, señor. La primera fundación de Buenos Aires fue en 1536, un año después, por Pedro de Mendoza. Mm. El primer pueblo fundado en la Argentina estuvo en Patagonia, Nueva León. Ya vos estás pensando en Santi Espíritu. ¿Qué? Santi Espíritu fue un fortín Me estás leyendo y el no tenía la pensamiento. anuencia ¿Puerto de Gaboto qué ser año un fue? asentamiento. Nunca fue formalmente un pueblo y Claro. además estaba en contravención con las órdenes del rey, que no les permitían a Caboto seguir por el Paraná, sino seguir viaje hacia el sur. Pues bien, allí está Nueva León. Mirá vos esa época lo que Y fue, ¿eh? entonces, Esa década. muy loco, eh, Simón de Alcazaba y Sotomayor, ya habiendo cumplido con esto Ujú. de la fundación, era lo obligatorio, en menos de un año y medio de la partida de las naves, deciden conocer las heredades y se internan en la Patagonia. Vivían cazando guanacos, maras, pescando. Internarse en la Patagonia. Y arman una expedición que fue guiada por uno de los navegantes de del barco Madre de Dios, eh, Alfonso Rodríguez. Iban caminando los hombres por el medio de la estepa, entre los guanacos y los matorrales espinosos, como dice el cronista, con aguja, compás, astrolabio y cartas de marear, como si estuviéramos en la mar. Ah, Y ahí daban cuenta de dónde estaban. ¡Oh! Y, y cada vez que se encontraban con algún tehuelche, le preguntaban dónde está el oro, por gestos, claro, mostrándoles, y siempre les decían 2 días más adelante. Les comunicaban 2 días más adelante. Llegan al río Chico, porque cruzaron 2 ríos, el Chico y el Chubut. Cruzan por un vado
el río Chico, y siguen viaje hacia el río Chubut, hacia el noroeste. Una travesía durísima. Cuando llegan al río Chubut, el cronista indica lo siguiente. Hemos visto en la costa de enfrente una choza o bohío, y cruzado que hubimos, en esa choza habitaba una india vieja con una india joven ya parida, que tenían una oveja mansa para atraer a las otras que se habían asilvestrado. ¿Qué hace Simón de Alcazaba y la gente que lo acompañaba? Se llevan a la joven ya parida y a la oveja al hombro, que incluso el cronista dice cuánto pesaba la oveja, y siguen viaje. Llegan hasta lo que se supone fue las proximidades de Trevelin, que el cronista dice, se ven montañas como que entran en el cielo. Y de ahí ya empezó, no encontraron el oro que buscaban, empezaron a sublevarse los muchachos. Ya. Y deciden volver. A todo esto, Simón de Alcazaba había regresado con algunos hombres a, a las 2 semanas de haber empezado la travesía a Nueva León, al pueblo. Bueno, y empiezan a regresar. Después voy a seguir con la oveja. Mm. A regresar, ya medio sublevados. Cuando regresan a Nueva León, la insurrección era total. Se pudrió todo. No había manera de que convencerlos de que se quedaran allí. El hecho es que ya estábamos en junio, un frío, unas heladas Oh, ya. Encima, me imagino. los insurrectos le dan muerte a Simón de Alcazaba. Y algunos de los adeptos a Simón de Alcazaba se suben a las naves y con la habían decidido ser piratas a partir de ese momento para la codicia, y con el Madre de Dios, el buque, el barco, la nao Madre de Dios, con los prisioneros que eran adeptos a, a Simón de Alcazaba, ya muerto, los prisioneros estaban encadenados en la nao, y los sublevados izaron velas. En cambio, la nao San Pedro se dirigió directamente a España. Se volvieron. ¿Hasta acá vamos bien? La nao San Pedro hace sus piraterías en la costa de Brasil, sigue por las Antillas y llega a Santo Domingo, donde ya habían llegado las noticias de España de lo que había ocurrido con Simón de Alcázar, y lo meten a todos en cana. Ya. A todos los insurrectos presos. Y durante la detención de ellos se conocen varias historias más, porque otro cronista que viajaba, Juan Mori, claro, relata todo lo acontecido, la sublevación, muy interesante, la crónica de Juan Mori. Bueno, primer pueblo fundado en la Patagonia, Nueva León, año 1535, y volvemos a la oveja. ¿Qué hace una oveja en el medio de la Patagonia en el año 1535? Claro. Antes de que se fundara, un año antes de la primera fundación de Buenos Aires, ¿Qué las onda? ovejas teóricamente llegaron a la Patagonia en el siglo XIX, digo bien, en el siglo XX, 1535. Y mirá que conocían bien lo que era un guanaco y lo que era una oveja, no se podían confundir. Y no. Hasta dar el peso de la oveja. ¿Qué hace una oveja ahí? Las ovejas son animales que fueron traídos de Europa, no son animales autóctonos. Ujú. El misterio de la oveja, hasta
Alonso Vedor le da el peso a la oveja que se le pusieron en los hombros y se la llevaron junto a la india joven ya parida, cuyo destino nunca se supo. Bueno, uno lo imagina. Sí. Cosa fantástica. Primer pueblo de lo que hoy es la República Argentina, Nueva León, sur del Chubut, Y a sí, 40 kilómetros del pueblo de Camarones, que tiene el nombre Camarones, es fantástico. escuchá viejo, ¿y el pueblo existe, digamos? No, sí, a ver, yo he estado allí, hice la travesía solo a pie, Ajá, eh, desde las proximidades de Cabo Dos Bahías hasta Caleta Hornos. Sí, fue una travesía excepcionalmente hermosa, año 2003, mm, en el medio de las maras y los guanacos que me miraban con curiosidad. Y volví caminando de noche. Y no que hay ahí nada. Está la caleta. A ver, pasaron, ¿cuántos años pasaron? ¿qué es una caleta, ¿Eh? viejo? Pensá que en Rosario sabemos de Es una fútbol y nada más. caleta. Claro, caleta. A ver, es un brazo angosto de mar que ingresa a tierra. Eso es una caleta. ¿Sí? Y Caleta Hornos es un lugar muy protegido para las naves. ¿Eh? El Claro, agua es transparente, vos ves a profundidad los peces y está acantilada qué con lindo. acantilados de piedra arcillosa, muy protegida de los vientos. ¿Eh? Pasa que es un poco angosta para que recalen naves de gran porte, pero es fantástico, Claro, como es fantástico. Caleta Valdés, algo así. Exactamente, vos conocés Caleta Valdés, que es un brazo de mar que entra en forma angosta Ujú. en la costa, ahí es playa, claro que sí, eso Qué es una lindo. caleta. Qué lindo sería, Ricardo, que cuando se cumplan 500 años que nos inviten. Me imagino que van a ser alta joda. No falta mucho tampoco, hay que aguantar un Lo poco nomás. notable, lo notable es que los camaronenses que tienen el momento allí, a la llegada de los españoles, tomaron conciencia que estos españoles habían fundado el primer pueblo en la República Argentina. ¿Y cómo tomaron conciencia? Yo escribí un artículo en un periódico que había fundado para la Patagonia Austral, que la tapa era esa, doble página central. Y claro, el Consejo Deliberante declaró asueto el 9 de marzo con motivo de Nueva León. Claro. ¿Cuáles fueron los considerandos de la ordenanza? Abrochar un ejemplar del periódico en, el, en la disposición del Consejo Municipal, porque ahí estaban todos los fundamentos. Ahí tomaron conciencia que en ese sitio se levantó el primer pueblo fundado en la República Argentina, en lo que hoy es la República Argentina. Ta, Después, o sea que Puerto Gaboto fue como alguna vez te escuché decir a vos, fue el primer barrio privado y este sería el primer pueblo. exactamente, fue un fuerte que, bueno, fue levantado con la certeza de que ese era el camino más corto para llegar a La Plata, Claro. el Paraná. Te va a escuchar Y, seguro Víctor Hugo Chena, así que y no le el erremos la Bermejo, fecha. Escuchá, Ricardo. y no, 1530.528. Y el Me... Bermejo, Sí, y el Bermejo, sí señor, ¿para llegar a dónde? a Potosí. Al Potosí, Claro. al Potosí. Por eso Argentina se llama Argentina, por el Argentum, La Plata, y por eso el Río de la Plata se llama Río de la Plata, porque por ahí bajaba la plata del Potosí. ¿Se entiende? Claro, claro que se entienden muchas cosas. Escuchándote contar la Y historia de Patagonia se entienden muchas cosas.
¿Cómo sabían que allí se podía llegar, que de esta manera se podía llegar al Cerro de la Plata, a los yacimientos del Potosí? Vos estuviste alguna vez en una charla que di Sí, en la Casa de la Cultura, en Funes, ajá. acerca de un mapa, un, un mapa de Henricus Martellus Germanicus, Escuchen esto. un alemán, Heinrich Hammer, Estos Enriques son del tremendos. año 1480, hizo otro en 1482, donde está la silueta de lo que llamaban la cola del dragón, que no es ni más ni menos que la silueta de América, pegada a Asia, pegada a Asia. Y adentro de la silueta de América, toda la red fluvial americana, desde el norte del Mississippi, el Missouri, el Orinoco, el Amazonas, Increíble. aquí los ríos menores en Patagonia, el Mm, río Negro, el río Chubut fue teóricamente descubierto para el mundo europeo en el año 1833. A ver, hasta el río Grande de Tierra del Fuego, que teóricamente fue descubierto en 1886 por Ramón Lista. El río Larcifayaj sobre el canal Beagle. Bah, no, increíble eso. está todo, pero en el año 1480 y después en el 82. Para decir, 10 años antes de la partida de Colón hacia América. Yo me acuerdo, viejo, cuando saliste con eso en un encuentro, estábamos armando el Día del Árbol y Sí, estabas re entusiasmado. Yo decía, pero ¿cómo carajo enganchamos el Día del Árbol con esto? Y dije, bueno, ya está buenísimo. Y, y ¿sabes qué estoy pensando? Yo recién lo mencioné a Víctor Hugo Chena, de Puerto Gaboto, un artista tremendo, que, que- maravilloso, que maravilloso. cuenta la historia hecha, bueno, una obra de teatro de esos tiempos que vos hoy relatás, del 1520 y pico, del 1530. Y hay otro tema, que el otro día, así como me acordé de los trenes, también de las pinturas, y me acuerdo y menciono y de paso saludo a un gran amigo de Víctor Chena, que es Lichi Urteaga, que acá nomás hizo el gran mural de Messi en el Parque Nacional a la Bandera. Y esto trae a colación las pinturas, que hasta hace muy poquitito habían descubierto algo ahí por la zona de San Martín, en un paseo con Lidia. Digo, las pinturas que hacen mención también a una Patagonia de mucho antes del 1500 y del 1400. Pero más bien, no solo pinturas, estamos hablando de grabados en las rocas, petroglifos, pero esto Sí, merece sí, una sí, sí. edición aparte, Hay no hay para hacerlo ninguna dulce. duda. Pero Así que en Camarones Patagonia, y el pueblo de Nueva León. ¿por qué Camarones se llama así? No sé, pero ya me está dando hambre, viejo. ¿Cuándo vamos a hablar de Lo narra gastronomía en este Fray ciclo? Mocho, lo narra Fray Mocho. Ahí recaló, en esa bahía fascinante, Mm, un navegante inglés, Lord Cameron, y le puso su nombre, Cameron Bay. qué Después va. pasaron los españoles, los hermanos nodales, y le pareció que un camarón solo era poco y lo pluralizaron. Es muy bueno, es Qué muy bárbaro. Es como Puerto Deseado, también tiene un origen inglés el nombre. bueno. Desire era la nave Mm, de Cavendish, ¿sí? mirá. Así es. Bueno, historias de la Patagonia. Bueno, viejo, tenemos por delante los trenes, las pinturas, la gastronomía. Y sí, con comer, Y sí, ¿sí? y sí. ¿Y por Bueno, qué no? viejo querido, nos vemos pronto. Quién sabe qué tema vas a elegir. Em, pero bueno, ya vamos a Bueno, estar, vamos a elegir. sí, y viene en el invierno que Patagonia
marca lo crudo, lo bravo que puede ser. Así que bueno, también, y esto que estamos saludando, saludar a las personas que nos ven en los lugares donde la nieve los tapa. Y bueno, y ojalá que estén bien, que puedan tener la leña, que puedan tener los recursos para pasar este invierno que se viene crudo por allá y por acá también. Sí, es así. Y uno piensa que la nieve por ahí afecta a los vegetales, a las pasturas. No, no las afecta. La nieve está a 0 grados. Ujú. Cuando la nieve cubre los vegetales, las pasturas, mantiene la vida vegetal a 0 grados, cuando afuera puede haber 20 bajo cero. Es muy simple. La nieve protege. Qué grande. Bueno, viejo, hay olor a guiso de Lidia, seguro está haciendo un guiso riquísimo. Me lo pierdo, pero bueno, pronto voy a estar por allá, así que vaya preparando otro Fantástico. nomás. Abrazo grande, Marito. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Chao, Ricardo. Nos vemos.